Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos. Bienvenidos una vez más a una segunda parte, una segunda entrega del Sefer Bereshit, el libro de Bereshit, de Génesis. Estudiado en su idioma original, leído desde el hebreo, viendo algunas curiosidades que tienen en las escrituras que se pueden llegar a apreciar. Y obviamente habíamos visto este códice, ¿sí?, que es el códice más antiguo, uno de los 3 códices más antiguos que tiene la Biblia hebrea, y es el códice de Leningrado. Aunque está bien preservado, yo les quería mostrar por qué no vamos a utilizar este códice para leerlo directamente desde aquí, porque aparecen estas cosas. Miren, por ejemplo, si leemos, a ver, Jamayen, Vayamer Elohim Yehi Or, aquí abajo. Sí, a ver, por aquí abajo. Entonces, en esta línea se lee Elohim Bejaor Uben, dice Vayabdel Elohim, y puso separación entre la luz, Bejaor, Uben, y aparece esto que está aquí, ¿sí? Esto que está aquí no significa nada, no hay ninguna palabra, no son letras hebreas, sino que son o sobreimpresiones o manchas que aparecen en el documento, porque acá vemos una shin pareciera cortada a la mitad y esta otra pareciera una mem, ¿sí? Entonces, evidentemente esto no es de aquí, es una mancha del libro, pero si uno desconoce eso, estaría tratando de interpretar a ver qué será que dice acá. En realidad el texto continúa con la palabra de abajo, ¿sí? Ha-Hoshech. Y entre Uben y entre la oscuridad. Así que esto que vemos aquí no son letras hebreas, no es una palabra. Por eso le decía, para que no haya este tipo de confusiones, es que vamos a utilizar el otro texto que está más en limpio, sacado de la página Hatanaj, que tiene el texto hebreo con todas sus puntuaciones masoréticas, ¿sí?, con todas sus nekudot. Así que vamos entonces al texto. Bien, aquí estamos entonces con el texto, Bereshit capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Esto es lo que ya vimos en la edición anterior. La primera palabrita está compuesta por prefijos y sufijos, ¿sí? Que esto quiere decir en, esto que está aquí quiere decir principio, y esto quiere decir de. Entonces, la raíz de la palabra Bereshit está compuesta aquí. Yo, si tengo que desmenuzar esto, entendamos que acá está la raíz, en Resh. Lo digo porque algunos toman las primeras 2 letritas y ya buscan otra palabra. Por ejemplo, acá vinculan esto con una palabra aramea, no hebrea, aramea, que quiere decir hijo, y acá también ven al hijo, ¿sí? Yo por eso les digo, a veces uno, estudiando los textos, y van a haber muchos enseñando Bereshit y desmenuzando las palabras y dividiéndolas de forma incorrecta. Por ejemplo, otra cosa que vi yo, que acá también ven bará, lo ven repetido. Están dividiendo mal el texto. Ahí no dice bará, porque son las primeras 3 letras son exactamente iguales, lo único que las vocales son distintas, pero se justifican como diciendo, como el hebreo estaba todo escrito, todo junto, sin espacio, sin nada, ¿quién te asegura que está bien separado? Bueno, en realidad eso son especulaciones y negligencia de gente que desconoce totalmente lo que es el idioma hebreo. Las palabras tienen significado, las palabras tienen raíces, las palabras son un idioma, mis hermanos, pero cuando empezamos a hacer manoseo con las letras, cambiar de lugar, cortar y todo esto, hasta yo he visto que a la letra Aleph
la parten en pedacitos para formar dos yod y una vav para que forme el nombre del Todopoderoso. O sea, tienen que hasta destrozar las letras para que te quede una teología. Les digo porque Aleph no era de esta forma, no tenía esta forma originariamente. Esto es algo que tomó el pueblo hebreo de Babilonia, ¿sí? Estas letras son arameas. Esto es un hebreo arameizado. Si nosotros queremos hacer teología con estos dibujos, inclusive se ha formado, en algún lado yo creo que ustedes lo habrán visto, el cuerpo humano, pero formado a partir de letritas hebreas, la Yud, Hei, Bab, Hei, formando un cuerpito humano. Eso lo podés hacer con estas letras arameizadas, pero en el hebreo, en el paleo hebreo, llámese o proto-sinaítico, mejor dicho, la Yud no es una cabeza, la Yud es un brazo, una mano, ¿sí? Y uno en la cabeza, si yo tendría que elegir una letra para simbolizar la cabeza, sería la letra Resh, no la Yud. Entonces, esos manoseos, mis hermanos, aunque uno cuando lo ve y dice, uy, qué lindo, uy, qué bueno, ¿sí? Como algunos tratan de decir que en el ADN está el código genético de 10, 5, 6, 5, eso no es real, eso es un dato forzado porque no empieza de esa forma el código genético. Lo forzó un judío cabalista para tratar de dar su mensaje. Es que los cabalistas hacen esas cosas de estar dando mensajes así forzados, así como fuerzan algunas letras, fuerzan, las rompen, las parten, las palabritas, las dan vuelta para acá, las leen al revés. Eso, mis hermanos, eso no es sano. Yo les recomiendo no hacerlo porque el texto tiene bastante luz para que nosotros podamos entender qué es lo que dice, ¿sí? Entonces, en la primera línea, nosotros leemos que en el comienzo de todo, Elohim creó los cielos y la tierra. Aunque muestra todo como globalizado el contexto de qué es lo que se va a hablar ahora a continuación, hay una separación, ya en la primera frase ya hay una separación. Creó los cielos y la tierra, a los cielos y a la tierra. Y aunque a continuación te va a mostrar cómo fue que hizo esa separación, en el primer texto ya te denota una separación, ¿sí? Los cielos por un lado y la tierra. Primero se menciona los cielos, primero se menciona los Shamain, y luego se menciona a la tierra, Aretz, ¿sí? Eretz, Haaretz. En las figuras alegóricas, los cielos que ocupan el primer lugar, nosotros entendimos de que se refiere, según el lenguaje profético, a aquellos que dan la Torá. Básicamente eran los príncipes de Israel que enseñaban Torá, y la tierra es una referencia a los que reciben la instrucción, la Torá, ¿sí? Entonces, eso es alegoría. Yo puedo tomar como esto como algo literal. Amén, se puede ver la literalidad del texto, pero entendamos que la Torá fue escrita por medio de mashal, por medio de parábolas, por medio de alegorías. En el segundo versículo se habla del estado de la tierra, ¿sí? El estado de la tierra, tohu babohu, ese estado, si nosotros entendemos que es la tierra literal, ¿sí? Desordenada y vacía se ha traducido, o sin provecho, la tierra sin provecho, desperdiciada sería, estéril. Si nosotros tomamos esto del lado alegórico, ya el profeta Jeremías ya mencionó la tierra desordenada y vacía, o el tohu babohu, pero no se está refiriendo a la tierra, sino a la gente, los que no tenían palabra, porque los cielos no tenían ellos luz, no había palabra en ellos. Ya el profeta Jeremías nos está mostrando que la luz es la palabra que tenían que tener los cielos para que la tierra pueda producir, ¿sí? Pueda dar fruto. Alguien le tenía que predicar la palabra.
Eso también lo hemos mencionado en el episodio anterior y entendemos entonces que el tohu vabohu, que la tierra estaba sin provecho, estéril, es lo mismo que menciona Mashiach en la parábola del buen sembrador. Hay tierra que produce y hay tierra que no produce. Hay tierra que es fértil y hay tierra que no es fértil. Entonces a la tierra que no es fértil, con esa el Todopoderoso la va a tratar, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo para esa tierra? Dice, Vayomer Elohim Yahior, sea la luz, y fue la luz. Habló, el Todopoderoso habló, y fue la luz, ¿sí? Entendamos que la luz es su palabra entraba en este mundo y su palabra irrumpía en este mundo para tratar a la tierra y a los cielos, ¿sí? El versículo 4 dice, Vayar Elohim et Haor Kitov. Dice, y vio Elohim que la luz era bueno. Esto está en masculino, ¿eh? La luz era bueno, ¿sí? Kitov, era bueno. Cuando nosotros vemos la palabra bueno, leemos la palabra bueno en la Torá, no es que era alguien mansito, que no se peleaba con nadie. En el contexto de la creación entendemos que bueno quiere decir que está aprobado con el propósito que fue hecho, está aprobado para lo que fue hecho, ¿sí? Se entiende que un destornillador es bueno para sacar tornillos, ¿sí? Se entiende que por ahí otra herramienta no es buena para sacar tornillos. Entonces, en el sentido de propósito, se dice bueno, ¿sí? Vayar Elohim, y vio Elohim et Haor, que la luz, Kitov, era buena, ¿sí? Vayabdel Elohim, y hizo separación Elohim, ¿sí? entre Haor uben Hajoshech, y entre la luz y la oscuridad. Hay separación entre lo que es la luz y la oscuridad. La luz, alegóricamente, es el conocimiento de la verdad, el reino del Todopoderoso, lo vamos a ver en alegorías, y la oscuridad es la ignorancia y el pecado. Por eso las Escrituras dicen que Mashiach nos sacó de la potestad de la oscuridad, de las tinieblas, y nos trajo al reino de la luz, de su amado Hijo, al reino de luz, de oscuridad a luz, esa transición de oscuridad a luz, ¿sí? Esa transición nosotros la vamos a ver ahora en los versículos más adelante, pero en el hebreo se llama Boker, y es la mañana, pero el Boker es lo contrario del Erev. Sería lo mismo que el Erev, pero al revés, porque Erev es cuando del día pasa a oscuridad, o sea, esa mezcla de día y noche, y el Boker es al revés, es una mezcla de día y noche, pero en el proceso contrario, yendo hacia el amanecer, ¿sí? Entonces, eso leemos aquí, hay una diferencia entre luz y oscuridad. El Todopoderoso las separó. Él separa los cabritos de los corderos, Él separa el trigo de la cizaña, Él separa, esto es juicio, Él separa la luz de la oscuridad. Él separa la luz de la oscuridad. Entonces ya vemos juicio en el versículo 4. En el versículo 4, cuando vemos esta separación, esta distinción, esta diferencia, es separación, es un juicio que el Todopoderoso está haciendo entre luz y oscuridad. Versículo 5, dice, Vaikra Elohim la Or Yom. Dice, y llamó Elohim a la luz, llamó día.
Disculpen si escuchan por ahí algunos petardos de fondo, pero bueno, es fecha, oye, aquí estoy transmitiendo 25 de diciembre del 2024. Bueno, dice, y llamó Elohim a la luz día. El día, mis hermanos, también se utiliza como figura alegórica los apóstoles. Anden como de día. El día indica un carácter, una forma, como que no tenés que ocultar nada, ¿sí? Sinceridad. El día tiene mucha alegoría en las escrituras, porque es algo que el ser humano necesita, o sea, está definido o entre la noche y el día. Uno anda de noche, dice, y otro, o de día, o como de día. La venida de Mashiach a muchos los va a sorprender como ladrón en la noche, o sea, a los que están en la noche será sorpresa, pero a los que andan como de día no les va a sorprender. Leamos el texto. Esto está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Dice más, vosotros hermanos no estáis en tinieblas, vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día, que es de la venida de Mashiach, os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, ¿sí? Hijos de día, del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Anteriormente estaba diciendo que a otros los sorprenderá como ladrón en la noche, pero a vosotros, no, como no estáis en tiniebla, no estás en tiniebla para que el día os sorprenda como ladrón. Pero acá dice, Vaikra, y llama, Vaikra, y llama Elohim a la luz día. Vela Hoshech, Kara Laila. Y a la oscuridad y a las tinieblas llamó, acá está en pasado, llamó Laila. ¿Qué quiere decir? Noche, ¿sí? Vayehi Erev, Vayehi Boker, Bion Ejad. Continúa diciendo, dice Vayehi Erev, ¿sí? Vayehi Erev, y fue el atardecer. Vayehi Boker, y fue el amanecer. Yom Ejad. La palabra Ejad significa uno, simplemente uno, y bueno, cualquiera que dé otra definición que se lo muestre en algún diccionario, ¿sí? Y se lo voy a mostrar en un diccionario hebreo-español, ¿sí? Vamos a ir a la página 46, la definición de la palabrita Ejad, la palabrita en cuestión que yo les estoy mostrando, ¿sí? Entonces vamos a la página 46. Esta página página 45, página 46. Fíjense aquí abajo. Voy a tratar de agrandar para que se vea bien. Acá dice la palabra Ejad, ¿sí? Ejad o Ajat, uno o una, ¿sí? En hebreo, tanto masculino como femenino, ¿sí? En plural sería Ahadim, que sería unos o unas, ¿sí? Ahadim, y se usa como numeral. Esto continúa en la columna al lado arriba. Vamos arriba, así seguimos encontrando la definición. Miren, se usa como numeral. Y dice el diccionario como numeral cardinal, uno, como ordinal primero, como distributivo cada uno, como artículo indeterminado un alguien, alguno, como adverbio una vez, del mismo modo, igualmente, a una, ¿sí? Eso es lo que aparece en las escrituras. Esto es lo que aparece en las escrituras. Entonces, no van a ver definición de diccionarios como unidad compuesta. Eso es una definición teológica. Según el diccionario, esto no significa más que uno, ¿sí? La palabra ejad.
Por eso les digo, se hacen teologías con los nombres, hasta congresos se hicieron con esta palabrita. Pero les digo, más allá de todo eso, cada uno puede ser honesto y sensato con lo que cree y con lo que dice. Yo acá les digo, la palabra ejad en ningún diccionario quiere decir unidad compuesta. Simplemente eso como dato. Que se use en alegoría ya es otro tema. Pero cuando es algo literal, nunca va a ser más que uno o único en algunos casos. Bueno, dice, y fue el crepúsculo, el anochecer, y fue el atardecer. Estas dos palabras, y el amanecer, tanto el atardecer como el amanecer, las dos palabras implican mezcla de luz con oscuridad. En uno, la oscuridad avanza y en el otro, la luz avanza. ¿Sí? En el Boker hay mezcla de luz con oscuridad, pero la luz es la que avanza. Y en el Erev hay una mezcla con luz y oscuridad, pero la oscuridad es la que avanza. Literalmente, en las escrituras, el día comienza cuando la oscuridad avanza, ¿sí? Eso es lo primero que aparece, y luego aparece la mañana. Y como ustedes verán, dice, si yo se lo otra vez literalmente, dice, Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Echad. Y fue el atardecer y fue el amanecer un día. El día, mis hermanos, en las escrituras, lo vamos a ver definido como el conjunto de la oscuridad y la noche y el día, ¿sí? La luz y la oscuridad, que esto es prácticamente lo que dice acá, y te dice que fue el atardecer y el amanecer fueron un día, ¿sí? También en las escrituras se le llama día al periodo de luz, y ahí es donde se prestan a confusión muchas veces, porque a veces se habla de día y se refiere al periodo de luz, y algunos piensan que entonces las fiestas, o por ejemplo el Shabbat, se observa solamente cuando hay periodo de luz. Y con ese concepto en la oscuridad, o sea, cuando viene la noche ya no hacen más reposo. Eso, les digo, es teología, ¿sí? Teología que de algún lado salió, pero de las escrituras no es. Hay judíos que creen en esas cosas porque hay judíos que creen de todo. Por eso yo les digo, no es porque haya algún judío que crea eso, quiere decir que sea real. Es porque en el judaísmo nosotros encontramos de todo, de todo. El texto hebreo dice que el Erev y el Boker forman un día, ¿sí? Un día, Yom Echad. ¿A qué dice un día? Si lo tengo que transliterar tal cual está. Vaihi Boker y fue el atardecer, Vaihi Erev y fue el amanecer, un día. Los dos, un día, ¿sí? Vamos al versículo 6. Dice, Vayomer Elohim Yehi Rakia Betoch Hamayim. Dice, y dijo Elohim, Vayomer Elohim, dijo Elohim, que sea la expansión en medio, Betoch, en medio, Hamayim, de las aguas. ¿Sí? Vayihim Ibdel dice, y hizo separación, entre Ben, Main, la Main, entre aguas y aguas, entre las aguas y las aguas, dice. Acá nuevamente otra vez juicio, hizo separación entre las aguas y las aguas. Haya una expansión entre una y otra. Entre unas aguas y otras aguas hay una expansión, ¿sí? La araquía. Vamos a ver que esa araquía posteriormente se lo llama Shamaim, se lo llama cielos, ¿sí? Pero lo que te divide las aguas de las aguas es una expansión. Acá nuevamente el Todopoderoso está haciendo separación entre aguas y aguas. También sepamos y recordemos que
en figuras alegóricas o figuras de parábola o mayal, las aguas también representan a las naciones en alguna oportunidad, ¿sí? Entonces, bueno, es otra forma de decir que el Todopoderoso hace juicios entre unas aguas y otras aguas. Aguas de arriba, aguas de abajo, aguas que están en altura y otras aguas que están para abajo, abajo, ¿sí? Y esto también en las escrituras, lo elevado, lo alto, indica como santidad y lo que está abajo indica como, bueno, todo lo contrario a santidad, ¿sí? Pero bueno, en el versículo 6 también notamos una especie de juicio. Y vamos al versículo 7, que leemos, Vayas e hizo Elohim, Vayas Elohim, et Harakia, a la expansión, dice separación, Vayavdel, ven entre Jamayin, Asher Mitachat, las aguas que estaban abajo de la Araquía, de la expansión, Uben, y entre Jamayin Asher Meal, las aguas que estaban sobre la Araquía, sobre la expansión, ¿sí? Vaijiken. Y fue así. Entonces, el Todopoderoso hizo separación entre las aguas que estaban abajo de la expansión y las que estaban arriba de la expansión. Hizo separación. Básicamente, él dice de nuevo lo que había dicho en el versículo 6. En el versículo 6 se ve que hay división entre aguas y aguas. En el versículo 7 puso entre las aguas y las aguas a la araquía, a la expansión. Hay expansión entre aguas y aguas. Entonces, había aguas que estaban abajo de los cielos y aguas que estaban sobre los cielos. ¿Sí? Y así fue. Y así fue. Dice, versículo 8, Vaikra Elohim la araquía Mayim, y llamó Elohim a la expansión cielos. Vallejí Erev, y fue la tarde. Vallejí Boker, y fue el amanecer. Yom Sheni, el día segundo. ¿Sí? Entonces, en el primer día hizo separación, hizo un juicio, separó luz de tinieblas. En el segundo hizo otro juicio, los juicios del Todopoderoso, separó aguas de aguas, ¿sí? Y la separación, ¿qué es lo que te separa unas aguas de otras aguas? ¿Qué es lo que te separas? La araquía, los cielos, la araquía que llamó a la araquía Shamaim, ¿sí? Los cielos. Y llamó a la araquía Shamaim. Llamó a la expansión cielos. Los cielos son los que te hacen la diferencia entre unas aguas y otras. Algo que notamos y que es importante destacar es que cada vez que habla el Todopoderoso y da una instrucción, un orden, ese orden también conlleva un juicio, una separación. Es como que está todo de la mano. Así como se da la instrucción, se da la orden, también esa instrucción, esa orden ya trae implícitamente un juicio. Eso es lo que vemos también ahí, ¿sí? Versículo 9 dice, Vayomer Elohim, Yikavu Hamayin Mitachat Shamayin al Makom Echad. Dice, y dijo Elohim que se reúnan las aguas, Hayamain, Mitachat Hayamain, que están debajo de los cielos, al Makom Echad, en un solo lugar. Dice después, Veterae, y dice, y aparezca Hayabasá, Hayabasá, la tierra seca,
Es tierra, Hayabasá es tierra, pero tierra seca. Vayehiken. Y fue así. Entonces separó las aguas que estaban debajo de los cielos, los separó en un lugar, puso todas las aguas en un mismo lugar, y que aparezca la tierra seca. Versículo 10. Vaikra Elohim, dice, y llama Elohim la Yabasá Eretz, a lo seco tierra, Ule Mikve Hamay, y a la reunión de las aguas, Kara Yamim, lo llamó mares. Vayad Elohim Kitov, y vio Elohim que era bueno. En el Génesis nosotros no vamos a encontrar la palabra océanos, vamos a encontrar la palabra mares, porque los océanos, yo puedo asegurarle que los océanos son algo que surge a partir del Génesis 9, por llamarlo de alguna manera, no el Génesis 7, a partir del diluvio, en otras palabras. Aunque no se mencione los océanos, entendemos que el mundo conocido se llenó, se cubrió todo, hasta el monte más alto, con agua, ¿sí? Yo no sé quién tuvo el privilegio de visitar las cordilleras de los Andes. En el caso de mi papá, él viajó a Mendoza y cruzó para el lado de Chile. Y Mendoza es una provincia de Argentina, mejor dicho, y es cordillera. Y en las cordilleras, en las cumbres de las montañas, encontraban restos de caracoles y cosas que están, en realidad, normalmente eso está en el fondo del mar. Pero ¿qué hacían allá arriba esos restos de caracoles, esos fósiles de caracoles en las altas cumbres? También mi primo tuvo la oportunidad también de viajar a las cordilleras y él también encontró y vio eso y da testimonio. Por eso les digo, seguramente si alguno de ustedes vio o pudo subir a alguna montaña alta, y curiosamente ahí en esos lugares se puede llegar a encontrar restos de fósiles marinos, y esos son evidencia de que todo fue cubierto por agua. Y las grandes masas de agua que tenemos en la actualidad, que son los océanos, esos océanos en el Bereshit no están, ¿sí? Lo máximo que hay es aguas, y estaban reunidas todas en un lugar, ¿sí? Todas en un lugar. Tenemos varios mares en los mapas, de eso damos testimonio. Hay muchos mares y océanos y muchas aguas que cubren más del 70% de la superficie, ¿no? De lo que es el mundo conocido. Pero bueno, hasta aquí, hasta el versículo 10, vamos a hacer el episodio de hoy. La próxima continuaremos para terminar el día tercero y viendo algunas cositas más, ¿sí? Espero que les haya sido de edificación esto que vimos, y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Shalom.